Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Puede escucharme? Sí, sí, Luz, sí te escucho. Muy bien. ¿Cómo está, doctora? Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va el evento? Muy bien, doctora. Gracias. Aquí seguimos con todo en estas conferencias. Perfecto. Muy bien. ¿Qué le parece si unos minutitos más antes de iniciar? Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar con una pequeña bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento,
al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Luz González y seré la moderadora de la conferencia que lleva por nombre Repercusiones psicosociales asociadas al COVID-19, el sexting en jóvenes. A continuación daré pie a leer la semblanza curricular de la doctora Marisela Osorio Guzmán. La doctora estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Modificación de Conducta en la UNAM. Es doctora en Ciencias Psicológicas y Pedagógicas con enfoque en Psicología de la Salud por la Universidad de los Estudios de Nápoles, Federico II, en Italia. Profesora titular C de la carrera de Psicología UNAM. Imparte materias sobre metodología, procesos estadísticos y psicología de la salud, a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesora invitada en varias instituciones nacionales y extranjeras. Es miembro del Colegio de Docentes de la Escuela de Doctorado en Italia y del Padrón de Doctorado y Maestría del Posgrado del Programa de Posgrado de la UNAM. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación y ha publicado en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Registro CONACYT de Evaluadores, acreditados en el Área 4 Humanidades y Ciencias de la Conducta. Sin más, doctora, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Muchas gracias también a ti y al Politécnico por este espacio que abrieron para poder compartir con ustedes. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla para, como nos había dicho Luz, empezar con la presentación. Listo. Entonces, la investigación de la cual les voy a hablar hoy lleva por título Repercusiones psicosociales asociadas al COVID. Vamos a ver una investigación general, específicamente con jóvenes de bachillerato, y vamos a hacer un énfasis muy específico en este fenómeno que es el sexting. Quiero empezar también comentando que tengo la fortuna de coordinar un grupo de investigación, enfermedades crónicas en la FES, y bueno, más adelante les presentaré a mi equipo. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a dar una semblanza general de lo que es el COVID-19. Vamos a ver cómo esta pandemia tuvo un efecto específico en los jóvenes. Voy a poder compartir con ustedes un estudio que realizamos donde les compartiré los datos más sobresalientes de esta investigación. Vamos a hacer también una revisión del uso que se hace de las redes sociales por parte de los jóvenes y cómo estas redes sociales están influyendo directamente el comportamiento juvenil. De ahí nos vamos a ir a hablar directamente del sexting, de los tipos, algunas recomendaciones y al final las conclusiones. Entonces, empezamos con el primer tema sobre lo que es el COVID. Y entonces todos sabemos que es una familia de virus que que causan enfermedades específicas desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves como esta que estamos viviendo. Y además sabíamos que este tipo de coronavirus, ya circulaba entre los humanos. Ahora, respecto a los síntomas específicos que se han detectado en esta enfermedad, pues está la tos, estornudos, fiebres altas generalmente. Se ha reportado mucho la falta de energía, la falta del gusto y el olfato, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor muscular y, bueno, dolor de cabeza, entre los más comunes. Ahora, al principio de la pandemia se habló de que
esta enfermedad no era grave en jóvenes y la mayoría de ellos ha cursado con sintomatología leve. Sin embargo, a partir de los últimos estudios que se han llevado a cabo, se ha visto que en estos jóvenes puede llegar a ser muy grave también las consecuencias de haber adquirido el virus. Y entonces se puede presentar el síndrome inflamatorio multisistémico con todos los síntomas que vemos aquí. Entonces, estos síntomas se presentan, repito, en jóvenes, en niños también, en etapa pediátrica, y entonces se puede detectar fiebre de más de 3 días, malestar general, manchas rojas en la piel, garganta roja, también dolor de garganta, conjuntivitis, diarrea, hinchazón en manos y pies, dificultad para respirar, dolor de cabeza y ocasionalmente trastornos de coagulación. Es muy importante saber esto porque todos estos síntomas se pueden confundir con alguna otra enfermedad y no darles la importancia requerida. De ahí que se ha hecho ya una alarma específica a nivel de Secretaría de Salud para que los niños o jóvenes que presenten esta sintomatología sean llevados al hospital. Ahora, hablando un poquito de la historia del COVID en el mundo, tenemos que el 18 de diciembre, como todos sabemos, se detecta el primer caso de COVID en China, ¿sí? Para el 11 de marzo, entonces, se declara la pandemia mundial. Respecto a la historia del COVID en México, tenemos que el 27 de febrero se detecta el primer caso en México. Para el 23 de marzo se declara ya la cuarentena y empezamos con todas las medidas de seguridad gubernamentales y específicamente el quédate en casa. Para el 5 de enero, ya del 21, se habla de una segunda ola de contagios. Y el 12 de febrero empieza la campaña de vacunación para, primero, todo el equipo médico y, bueno, después los adultos mayores y vamos por etapas. De tal suerte que el 12 de agosto del 21 empieza la campaña de vacunación para el COVID-19 de jóvenes de 29 a 18 años. Y también se está hablando muy recientemente, el 7 de septiembre, de una tercera ola de COVID. Respecto a la vacunación, se habla también ya desde la Secretaría de Salud que niños y adolescentes de 12 a 17 años pueden ser vacunados siempre y cuando tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad que los haga estar en riesgo. Ahora, respecto a las medidas preventivas, todos las conocemos, era el lavado de manos, o es más bien el lavado de manos, la sana distancia, como ya decíamos, el quédate en casa, los estornudos de etiqueta, el uso de sanitizante y gel antibacterial. En un primer momento hubo mucho debate acerca del uso del cubrebocas. Finalmente se dice, bueno, tienes que usar cubrebocas y esa es también una medida preventiva. Respecto al tratamiento de este virus, sucede algo muy particular porque tratándose de un nuevo virus, no hay un tratamiento específico, ¿sí? Y entonces, de aquí se desprende mucho los niveles de ansiedad que llega a presentar la población en general. Y entonces, no tenemos un tratamiento específico, pero se opta también desde la Secretaría de Salud en decir, vamos a tener dos tratamientos. Aquellos casos leves se van a quedar en casa y vamos a darles indicaciones muy específicas para que identifiquen los síntomas cuando ya las personas tengan que ir al hospital, ¿sí? Entonces, estos tratamientos se dividieron entre aquellos que se podían quedar en casa, descansando, tomando líquidos, aliviando los síntomas como la fiebre, por ejemplo, y en aquellos casos más graves, digamos, se les pedía que se aislaran en una habitación. En el hospital, bueno, se hacía uso de antibióticos, desinflamatorios y en algunos casos era necesario el apoyo respiratorio. Respecto a las secuelas, ¿sí? Ya se conocen algunas secuelas específicas de esta enfermedad. A nivel físico se han marcado
bastantes, entre ellas, después de que la persona padece el COVID, dicen que se quedan con debilidad muscular, hay dificultad todavía respiratoria, puede haber cansancio y puede provocar también enfermedades cardiovasculares. Es decir, esta enfermedad en sí misma y por las secuelas que tiene ha sido un estímulo para que las personas lleguen a experimentar altos niveles de ansiedad. A nivel psicológico, entonces, ¿cuáles son las repercusiones? Tenemos miedo, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, falta de memoria y concentración, y también, si ustedes se acuerdan, algunos casos que se llegaron a transmitir hasta por televisión, hay discriminación social. Aquellas personas que estaban saliendo ya del contagio de COVID eran rechazados por los vecinos o incluso los mismos médicos tenían problemas en el transporte público, etcétera, ¿sí? Entonces, este fenómeno, estamos viendo, tiene consecuencias biológicas, tiene consecuencias psicológicas y también sociales. Respecto a estos efectos sociales, a mí me gustaría señalar específicamente como secuela del COVID este dato que acaba de aparecer en nuestros periódicos, ¿sí? El COVID-19 ha dejado a 131.325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Esta va a ser una repercusión social muy específica a la que todos nos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? También se habla de que hay 10.000 niños más en situación de que los cuidadores secundarios han fallecido, ¿sí? Y les digo que esta situación se complica específicamente en niños y adolescentes porque si era, por ejemplo, la mamá la que tenía que trabajar, le podía dejar los hijos encargados, por ejemplo, a la abuela, pero si esta abuela desgraciadamente ya falleció, se van a ir complicando las cosas, ¿sí? Entonces, estos datos han sido retomados desde marzo del 20 a abril del 21. Son recientes, pero, bueno, les decía, es una consecuencia social bastante grave. Entonces, la pandemia tenemos que es una crisis de salud global y ha tenido un cambio drástico en toda la dinámica social, en toda la dinámica social. Hablando específicamente del COVID-19 en adolescentes, tenemos que a nivel general, casos confirmados en México son 3.700.000, ¿sí? En jóvenes específicamente de 15 a 19 años se presentaron positivos 18.000. De estos, 852, el 8% fueron hospitalizados, pero bueno, ya en términos generales, 281.000 muertes en población general. Es decir, tenemos también repercusiones en los jóvenes que tenemos que ir analizando. Hablando específicamente de un ambiente, del ambiente escolar donde se desarrolla esta población, tenemos datos que antes de la pandemia teníamos 1.100.000 de estudiantes matriculados en la zona metropolitana. Teníamos también 700.000 docentes, más o menos en 2.000 planteles, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver qué consecuencias han tenido también en esta área. Cuando empezó la pandemia, empezó un programa gubernamental de era aprender en casa, ¿sí? Este se da el 20 de marzo, se da el cierre de las escuelas y ya para el 23 de marzo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud dijo, vamos a empezar a trabajar desde casa, ¿sí? Estos programas se dieron también, como podemos ver aquí en la pantalla, a nivel bachillerato. Uno de los pendientes que tenemos ahorita como investigadores es ver qué ha pasado con estos programas, cuáles son los niveles de aprendizaje que han tenido, los niveles de conocimientos que se han podido transmitir por estos medios, ¿sí? Actualmente estamos en el periodo de regreso a clases y aquí les decía, tenemos que ver cuántas bajas, cuántos alumnos que estaban matriculados no van a regresar a la escuela y no van a regresar
no por una muerte física, sino por todas las condiciones sociales que tienen alrededor. Tenemos que ver también qué pasó con los docentes. Tenemos que hacer un análisis muy específico en cómo este regreso a clases va a poder ser posible y va a poder también cubrir con las necesidades a las que nos vamos a enfrentar. Un dato que es muy relevante y también muy preocupante, y también es una consecuencia de esta pandemia, es que de los 2.000 planteles educativos que se reportan, se dice que el 95% de ellos fueron vandalizados. Sabemos las carencias que teníamos ya en el sistema educativo. Bajo estas circunstancias, estas carencias, bueno, pues se enfatizan. Les digo, aquí hay un tema de investigación en el cual vamos a tener que incidir para proponer algunas situaciones. ¿Sí? Hasta aquí entonces es la primera parte, la introducción de algunas consecuencias del COVID. Y les voy a presentar ahora parte de una investigación que les decía hicimos en el grupo que coordino, que se refiere al impacto de la pandemia en los estudiantes de educación media superior. Partimos nosotros del objetivo de visibilizar las opiniones y vivencias de los jóvenes estudiantes de educación media superior sobre la pandemia, ¿sí? Si se acuerdan, al principio todos hablaban acerca de la pandemia. Nosotros quisimos darle voz específicamente a este grupo. Para esto nosotros diseñamos un instrumento específico que contenía 34 reactivos, donde analizábamos, bueno, preguntábamos datos sobre la edad, dónde vivían, con quién vivían, etcétera, etcétera. Estos datos sociodemográficos. También nos pareció muy importante en un primer momento preguntar, indagar con esta población meta cuáles eran los conocimientos que tenían sobre el COVID, ¿sí? Y también qué información tenían acerca de las consecuencias del COVID, ¿sí? La primera aplicación la hicimos el 9 de junio y bueno, estamos en la segunda aplicación. Respecto a los participantes, tuvimos 335 estudiantes de educación media superior. La edad promedio fue 16.5 años. Tenemos más mujeres, el 64% de mujeres que participaron con nosotros. Y bueno, los semestres están distribuidos aquí más o menos homogéneamente, ¿sí? Los participantes que entrevistamos, el 71% eran del turno vespertino y la mayoría era del área metropolitana. Ahora, respecto a los resultados, ¿qué fue lo que obtuvimos de estas personas que entrevistamos? Primero, el 38% nos reportó que eran hijos únicos y además tenían el privilegio de vivir con ambos padres. El 36% vivían con padres y hermanos. Sí, no eran hijos únicos, había más personas en la familia. El 14% vivían con 4 personas y el 12% con 5 personas. Ahora, este dato para nosotros es importante porque sabemos que tenían que estar en un espacio cerrado, no se podía salir de ese espacio y entonces sabemos que puede haber problemas con el número, o bueno, las interacciones cambian con el número de personas que están en espacios cerrados. Cuando les preguntamos a estos jóvenes acerca de sus relaciones familiares, el 19% nos dijo que no había cambiado. El vínculo familiar, las relaciones, el trato que tenían entre ellos, no había cambiado, ¿sí? El 28% nos dijo que había mejorado, el 24% nos dijo, bueno, ahora ya puedo convivir con mi familia, estoy más en contacto con ellos. Y el 29% nos dijo que esas relaciones habían empeorado, ¿sí? Respecto a las relaciones de pareja, es un punto también relevante para nosotros saber si estos jóvenes, estos adolescentes tenían pareja. Y entonces el 15% nos dijo que sí tenían pareja.
respecto a cómo se había desarrollado su relación en ese periodo de pandemia. El 40% nos dijo que no había ningún tipo de cambio. El 30% nos informó que su relación se había fortalecido y el 14% nos dijo, bueno, yo me estoy peleando continuamente, y el 16% nos dijo que había tenido que dejar esa relación. Las explicaciones básicamente era que no se veían, no tenían oportunidad para encontrarse en la escuela, y entonces eso había hecho que se rompiera esta relación. Relacionado con este tema acerca de las relaciones de pareja, encontramos un constructo que nos pareció importante seguir indagando, que son las prácticas de sexting. Ya no se pueden ver estas parejas, y entonces surge la posibilidad de practicar el sexting. Lo voy a abordar un poco más adelante. Siguiendo con los resultados, respecto a la situación laboral de los jóvenes, cuando nosotros les preguntamos si ellos trabajaban, solamente el 16% tenía un empleo, y de este 16%, el 45% nos dijo que no habían cambiado su situación, ¿sí? El 24%, no, el 9% nos dijo sí, a mí me despidieron, ya no requirieron de mis servicios. El 24% es un dato que para nosotros fue interesante, porque nos dice que pudo obtener un empleo relacionado con la pandemia, ¿sí? Y el 28% nos dijo que tenía un empleo temporal. Ahora, dentro de los tipos de empleo, bueno, son empleados en alguna empresa, en call centers, etcétera, como obreros o aprendiendo algún oficio. Respecto a los aspectos laborales de los padres, aquí nos dieron el dato de que el 33% eran empleados, 16% hacían un oficio y 51% eran otros. Desde policías, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿sí? De estos reportes, el 58% nos dijo que seguían trabajando en horario completo, mientras que el 39% tenían que salir de casa, ¿sí? 17% tenían que ir esporádicamente, ahí había programas específicos de trabajo, a lo mejor iban 3 días a la semana, a lo mejor iban los fines de semana, etcétera. Y el 21% de estos padres podían trabajar desde casa, solamente el 21%. Un dato también que es relevante para esta investigación es que el 23% perdieron su empleo. Quiere decir entonces que muchos de estos estudiantes o de estos estudiantes ha tenido que empezar a trabajar en este momento, ¿sí? Ahora, les decía que nos parecía importante indagar sobre la información que tenían en un momento determinado sobre lo que es la COVID. Y aquí nos dimos cuenta, bueno, fue así como que un fenómeno mundial, de que había muchísima información que no era científicamente comprobable, ¿sí? Se llegó al punto de de darle un término, y se llamó infodemia, ¿sí? Entonces eran tantos los mensajes que se recibían al principio que, bueno, la gente podía escuchar desde teorías de la conspiración hasta estudios que eran realmente serios. Cuando nosotros preguntamos entonces a los jóvenes qué tanto conocían de la enfermedad, el 73% nos dijo que ellos consideraban que tenían un nivel medio de conocimiento. Y nos decían también que más del 95% revisaban por lo menos una vez al día información a este respecto. Nos decían que lo hacían en medios oficiales o por medio de la televisión, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros ya hicimos preguntas específicas sobre este conocimiento, nos dimos cuenta que sí, la mayoría, más del 60%, podía indicar que el COVID se transmitía o se contagiaba por medio de personas contaminadas, ¿sí?
Ahora, pero nos encontramos otro dato que también es importante remarcar. El 28% de estas personas dieron argumentos o respuestas específicas que se referían a teorías de la conspiración. Entonces nos decían, es que los laboratorios, por ejemplo, crearon este virus porque cuando nos vayan a vacunar nos van a poner un chip para seguirnos, para controlarnos, etcétera, etcétera. Nos decían también que los chinos eran los culpables así directamente. Nos dijeron también algunas veces que los chinos seguramente mandaban en paquetes el virus. Y bueno, ya uno de los extremos fue que el virus se podía contagiar por medio de comida china. Este dato, les digo, es importante. Ahora, siendo psicólogos de la salud, nos interesaba también saber cuáles son las repercusiones a nivel físico, ¿no? Que ha traído esta pandemia. Y entonces encontramos, por ejemplo, que los hábitos de sueño cambiaron totalmente, ¿sí? Bueno, algunos nos decían, estamos durmiendo más, otros estamos durmiendo menos y otros lo mismo. Pero si nosotros nos fijamos, el 70% está cambiando estos hábitos de sueño. Los hábitos alimenticios también cambiaron. Nos decían que estaban comiendo más, que estaban comiendo menos. Y un porcentaje, bueno, el 36% nos dijo, bueno, nosotros seguimos hasta el momento comiendo lo mismo. Respecto a los estados de ánimo, entonces, el 46% nos dijo que estaban más irritables. El 6% nos dijo que estaba menos irritable, se encontraba más tranquilo. Y casi la mitad nos dijo, bueno, hasta el momento no ha cambiado mi humor para nada, ¿sí? Ahora, también otra de las partes relevantes era investigar acerca de si conocían, si tenían familiares o tenían conocidos que hubieran padecido la enfermedad o que hubieran fallecido a causa de la enfermedad. En la primera medición, entonces, las personas que conocían a alguien que estuviera contagiado era el 33%. Ya la segunda vez era el 98%, ¿sí? Respecto a tener un familiar contagiado, al principio también todos decían, es que yo no tengo familiares. El 12% nos decía, solamente el 12% pudo decirnos que sí, pero ya en la segunda ola, digamos, el 68% ya pueden dar este testimonio. Respecto a si conocían a personas que hubieran fallecido, al principio nos decían, bueno, pues es muy raro, pero después, cada vez más, el 60% nos dijo, sí, ya yo conozco directamente a alguien que haya fallecido. Respecto a familiares fallecidos, al principio también era muy poco y obviamente ya al final de la segunda ola, el 47% empieza a afirmar que ya conoce, que ya tiene casos directos de familiares fallecidos, ¿sí? Hasta aquí es como una panorámica general de la primera parte de la investigación que quería compartir en términos de cuáles son los conocimientos que tenían los jóvenes acerca del COVID, pero también qué consecuencias a nivel físico y a nivel relación familiar habían tenido. Les comentaba que nos parecía muy relevante en el grupo de investigación ver que una de las respuestas constantes, y bueno, no nada más en ese grupo que nosotros investigamos, sino también en la literatura, que un tema recurrente es que en esta situación de pandemia se está recurriendo mucho a la práctica del sexting, ¿sí? Y entonces vamos a tratar ese tema. Empezamos entonces viendo el papel de las redes sociales durante la pandemia y la influencia que tienen directamente en el comportamiento juvenil. Entonces, estadísticas generales en México nos dicen, por ejemplo, que actualmente un 77.2% de la población nacional tiene acceso a las redes sociales, ¿sí? Es decir, estamos hablando de más de 100 millones de mexicanos.
Ahora, de estas personas que tienen acceso, está, pues, más o menos, bueno, está distribuido normalmente. Tenemos 52% de varones, 48% de mujeres. 32% de estos usuarios tienen entre 13 y 24 años, ¿sí? De los usuarios de las redes sociales. Y en general, específicamente en este rango de edad, las personas se mantienen conectadas aproximadamente de 3 horas 27 minutos, ¿no? Al día. Ok. Respecto a la función que tienen las redes sociales, bueno, todos conocemos que nos sirven para comunicarnos, sirven como punto de encuentro para amigos, para familiares, para personas con intereses en común, etc. Hemos descubierto también que las redes sociales sirven para llevar a cabo diferentes cursos, directamente pueden influir en lo que es la educación. Centros escolares de todos los niveles hemos visto que han implementado diferentes programas para seguir con la educación a distancia. Se desprende de ese rubro que las redes sociales nos sirven como medio de capacitación formales e informales en diferentes ámbitos. Y bueno, también se está estableciendo y descubriendo el trabajo desde casa, el home office. ¿Sí? Nos sirven para diversión, eso también ya estaba establecido. Están empezando a fungir un papel muy importante en lo que son las relaciones afectivas y bueno, aquí se desprende directamente en la influencia que tienen, en el tema que vamos a tratar a continuación, en las relaciones afectivo-sexuales. Específicamente, si vamos a hablar de las conductas sexuales en jóvenes, vamos a dar la definición del sexting. Entonces, el término sexting proviene del neologismo surgido de la unión de los vocablos sex, sexo y texting, que es el envío de mensajes de texto. Abarca la recepción, el envío y o el reenvío de contenidos eróticos sexuales, ya sea fotografías, videos, audios o textos a otras personas a través de dispositivos tecnológicos y o medios virtuales. Este fenómeno se venía estudiando ya desde los 2000 más o menos, desde el año 2000. Y entonces hay estudios específicos que te dan unas características especiales, nos dicen cuáles son las características especiales que tiene el sexting. Entonces, lo primero que nos dice es que para poder practicarlo, obviamente, se tiene que disponer de un dispositivo tecnológico. Este dispositivo tecnológico les va a permitir a las personas que lo practican de captar textos, imágenes en entornos íntimos. Entonces, esta es una característica. La otra, como lo dice el nombre, todos estos mensajes, estas imágenes tienen un carácter sexual, ¿sí? En un primer momento, el sexting se dice que es implícitamente supone y se espera una complicidad respetuosa de parte de quien está recibiendo esas imágenes, ¿sí? Otra característica es la naturaleza privada y casera de estos videos, ¿sí? Y se hace una diferenciación en la teoría de estos videos donde son protagonizados por, obviamente, las personas que los van a enviar y se hacen con finalidad exclusivamente privada. Les decía que se hace la diferenciación con el otro tipo de videos ya de corte más de tipo pornográfico que se hace para vender, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra peculiaridad también que marcan los autores es que el autor de esos videos, de esas fotografías, es identificable, ¿sí? Hay una identificación muy específica de la persona que se está haciendo el video y esto implica un peligro específico que vamos a revisar después. También otra de las características del sexting es que aunque no hay una presión social muchas veces, bueno, ese ya es otro tipo de sexting,
no hay una presión especial para que se desarrollen los videos. Sí se dice que hay una presión social porque todos hacemos eso, dicen los adolescentes. Y ahorita vamos a ver algunas investigaciones, ¿sí? Ok, dentro de los tipos de sexting que existen, existe el sexting consensual y el malicioso. Las características que les acabo de mencionar en este momento se refieren al sexting consensual. Más adelante vamos a ver el malicioso. Entonces, el sexting consensual, tenemos que cuando el envío y recepción del contenido sexual explícito erótico mediante cualquier dispositivo digital es permitido y aceptado por ambas partes, estamos hablando de consenso. Incluso llega a ser permitido que el contenido sea reenviado y compartido con otras personas. Existe una pareja, por ejemplo, y entonces ellos, vamos a ver también más adelante algunas otras características, se ponen de acuerdo, dicen vamos a tener esta práctica y muchas veces entre ellos se dan el permiso para mandárselo a alguien más. Hasta ahí estamos hablando de sexting consensual. Ahora, en algunos estudios que se han hecho directamente con los jóvenes, para ver cuál es la actitud que tienen hacia el sexting, muchos nos han dicho que lo rechazan totalmente, ¿sí? O que se hace por presión, o algunos de ellos lo defienden, ¿sí? Y entonces, en ese grupo de personas que lo defienden, nos dicen que, bueno, es una práctica que se puede hacer por diversión, ¿sí? Ahí ponen en juego todas sus habilidades de seducción, de coqueteo, etcétera, etcétera. Muchos de ellos también reportan que es una práctica para tener sexo virtual y entonces ellos dicen no tenemos ningún riesgo, ¿sí? También ellos llegan a expresar que es una forma muy libre de expresión de sexualidad. Le dice también que puede ser para pasar el rato o para conseguir alguna pareja ocasional o también como una vía específica para ya de manera presencial llegar a tener relaciones sexuales. En este punto quiero aclarar que ni yo ni el grupo de investigación recomendamos que se practique el sexting. Esta es una decisión que cada uno va a tomar, ¿sí? Lo que sí enfatizamos es que sabemos, y les digo, hay muchos estudios al respecto, que se está practicando el sexting. Los jóvenes, y bueno, no los no tan jóvenes también, están practicando el sexting. Y entonces, bajo esas circunstancias, aunque nosotros no lo recomendemos, y lo vuelvo a enfatizar, hay algunas situaciones, hay algunas recomendaciones que hacen, no nada más desde la investigación, sino desde institutos especializados de protección al menor, por ejemplo, que dicen, bueno, sabemos que los jóvenes lo van a practicar y entonces más vale darles como algunas recomendaciones para hacerlo de manera segura, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son esas 8 recomendaciones? La primera es que para practicar el sexting tienes que estar de acuerdo con la pareja o con la persona que lo vas a hacer, ¿sí? El segundo es elegir una herramienta segura, ¿sí? La tercera es conectarse a una red privada. Más adelante, en las recomendaciones también, les voy a mostrar algunos materiales que se hicieron para, difundirlos entre los jóvenes. Entonces, las conexiones en una red privada. Se recomienda también utilizar el navegador de modo privado o de incógnito y también hacer uso de las aplicaciones que se consideren más seguras. Específicamente se recomienda, si se acuerdan, vimos ya que una de las características era que la persona se identifica en estos videos. Entonces, una de las recomendaciones es que no se muestre el rostro, ¿sí?
Y otra que es muy importante es que se difumine el fondo del video en el que se está, del video, ¿no? O de la foto que se está haciendo. Entonces, básicamente, bueno, todas estas son recomendaciones y enfatizamos que no se muestre el rostro y también esta parte de ocultar o difuminar el fondo. Al final, como se trata, habíamos dicho al principio, de una actividad consensual, se pide a la pareja que se elimine en los archivos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son recomendaciones que se hacen, les digo, desde algunos centros especializados de atención a víctimas. ¿Okay? Si pasamos entonces a analizar y a ver lo que es el sexting malicioso, tenemos aquí que es la difusión del material privado, ¿sí? Con la finalidad de dañar a la persona y obtener beneficios económicos o de cualquier otra índole. Ajá. Entonces, esta práctica que podría ser de experiencias positivas, ¿sí? Se convierte realmente en un problema porque se está compartiendo específicamente para dañar a la persona, ¿sí? Les decía también que haya programas específicos que se lanzan desde algunas instituciones gubernamentales y aquí tenemos algunas de esa propaganda que se hace, ¿sí? Ok, bueno. Respecto a las encuestas que se llegan a hacer, hay una elaborada por el INEGI, que es la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías en los hogares, ¿sí? En este tipo de informes que se hacen, se encuentran dos tipos de agresiones que se han reportado, ¿sí? Por ejemplo, los daños por publicaciones de información vergonzosa, falsa o íntima. Esa es otra característica. Muchas veces en las fotos o los videos se sustituye la cara de la persona porque ya vimos que el sexting malicioso es precisamente para dañar a esa persona. Y entonces esa información es falsa, ¿sí? Entonces, bueno, los tipos de agresión que se han reportado son daños por publicaciones de información vergonzosa, falsa o íntima. Y también se ha reportado la recepción de videos o imágenes de contenido sexual o agresivo, ¿sí? Tenemos aquí un dato que es sumamente relevante. Estos porcentajes obviamente no representan lo que pasa en la realidad, la frecuencia con la que se presenta, sino que sabemos que aquellas situaciones que se reportan o que se denuncian son muy bajas y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ok, ya casi para finalizar entonces, vamos a ver. También algunos otros estudios nos dicen, bueno, ¿por qué están practicando los jóvenes o las personas en general? ¿Por qué practican el sexting? Sí, en muchos de los casos, y son temas también que se han tratado a nivel nacional, se dice que puede tener consecuencias negativas, ¿sí? Consultando también en en el INTECO, la guía sobre adolescencia y sexting, específicamente la vulnerabilidad de los menores, nos dice que el sexting se practica por una falta de cultura de la privacidad. Sobre esto, por ejemplo, se podrían hacer trabajos muy específicos desde la psicología para enseñar a las personas que las dos partes, qué puedo mostrar, qué puede ser de la esfera pública y qué puede ser o qué tiene que ser de la esfera privada, ¿sí? El exceso de confianza y la falta de conciencia también nos dice la necesidad de autoafirmación, de definición sexual y de aceptación. Y también se practica porque hay acceso a la tecnología. Y ya decíamos también que puede haber una presión muy específica de parte
no de un grupo así, sino de la sociedad en general. Todos lo hacen, todos están mandando estos videos. Bueno, yo también quiero hacerlo, ¿sí? Ahora, respecto a los riesgos del sexting reportados en estos mismos informes generales, nos dice amenaza la privacidad, ¿sí? Hay riesgos psicológicos que todos hemos visto, las personas se llegan a aislar, hay problemas tan fuertes como el suicidio de personas de las cuales han difundido ese material, entonces hay riesgos psicológicos muy palpables. Se puede llegar al ciberbullying o al ciberacoso, sextorsión, grooming, riesgos físicos y la geolocalización, ¿sí? Ok, en México afortunadamente se ha tratado este tema y bueno, el 5 de noviembre del año pasado hubo la proclamación de la Ley Olimpia, que básicamente tipifica como delito grave la violencia digital contra las mujeres, ¿sí? Y aquí tenemos el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, etcétera. Todo esto, entonces, a través de la ley Olimpia, se está tratando de proteger a las mujeres principalmente, pero bueno, la ley se aplica a todos. Hay teléfonos específicos, estos son números específicos a nivel nacional, donde se pueden hacer estas denuncias. Se puede acudir también a las oficinas del Ministerio Público y, bueno, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México también tiene una oficina específica para esto. ¿Qué podemos empezar a hacer? Difundir el problema o empezar a hablar del tema también. Y entonces les muestro aquí, tuvimos la oportunidad de organizar una mesa de discusión con jóvenes precisamente con este tema, ¿sí? Esta es la infografía que les estaba comentando, donde se dan tips para un sexting seguro. Y repito y enfatizo, no es que nosotros lo recomendemos, pero si lo van a hacer, aquí hay algunos tips, ¿sí? Aquí están las aplicaciones que son más seguras y bueno, yo quiero despedirme presentando al grupo de investigación, ¿sí? Es el grupo de investigación de enfermedades crónicas que coordino. Somos de la UNAM, específicamente de la FES Iztacala, y bueno, todos nosotros les agradecemos la atención. Si tienen alguna duda, aquí está mi contacto. Y eso sería todo, Luz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente es un tema muy interesante, todo lo que ha causado la pandemia. Y pues invito a los asistentes a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante pueden escribirlo o alzar la mano. Gracias, Roberto. Bueno, pues vemos felicitaciones, doctora. No sean tímidos. Carlos ha levantado la mano. Adelante, Carlos. Doctora, buenas tardes. Antes que nada, pues quiero felicitarla y le agradezco mucho por su ponencia. Creo que estuvo muy clara. Sin embargo, a mí me quedó una pequeña duda. No sé si me puede apoyar con ella. Lo que pasa es que usted habla, digamos, acerca de la cultura de la privacidad, ¿no? Cuando habla acerca de la práctica del sexting, ¿no? No sé si pudiese bueno, de explicarnos un poco más a qué se refiere justamente ese término o ese concepto, la cultura de la privacidad. Ok, muchas gracias, Carlos. Cuando estamos en el proceso de desarrollo, desde el proceso de desarrollo infantil, siempre hay normas específicas que te enseñan desde chiquito cuáles son aquellas actividades que pertenecen a el ámbito privado y el ámbito público. En los primeros años de crianza, todas las actividades, digamos, que estás aprendiendo y desarrollando,
se desarrollan en el ámbito privado, perdón. Y entonces ahí la familia, la mamá, el cuidador tiene todo el cuidado, también el ambiente social, de decirte, tú te tienes que proteger y tú tienes que hacer esto desde este ámbito, ¿sí? Después te dicen, ya cuando empiezas a caminar o empiezas a ir a la escuela, te dicen, ok, de este ambiente seguro, privado, te vas a pasar al ambiente público y entonces también empiezas a aprender socialmente algunas reglas para comportarte en el otro ambiente, ¿sí? De tal suerte entonces que en tu formación como ser humano, en tu desarrollo como ser humano, tienes estos dos ámbitos, ¿sí? Ahora, con el uso indiscriminado de las redes sociales, se ha dicho que esta división entre lo público y lo privado iba a decir roto, pero se ha hecho muy flexible. De tal suerte que lo que antes, por ejemplo, se te pedía por tu protección nada más hacer específicamente con tu pareja, se pasa a el otro ámbito y lo empiezas a hacer público. Desde ahí podríamos empezar a analizar este fenómeno también, ¿sí? ¿Cómo tenemos que seguir enfatizándole a los jóvenes que tienen que cuidar esa parte que solamente les corresponde a ellos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a poder fortalecer para que esta presión social que existe de decir, tú no eres nadie si no haces tu pack y lo mandas? Tenemos que hacer mucho trabajo en ese aspecto. ¿Me explicó? Entonces, les decía, ya tenemos muchas repercusiones de la pandemia y tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, este sería uno. Específicamente, respondiendo a tu pregunta, tenemos que analizar esos dos ambientes y tenemos que volver a establecer los límites muy claros entre un ámbito y otro. Muchas gracias. De nada, Carlos. Muchas gracias, doctora. Si hay más dudas, comentarios, no duden en ponerlo en el chat o levantando la mano. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo, doctora. Claro que sí. Como padres o cómo un padre podría acercarse a su hijo o a sus hijos para hablar sobre este tema. Creo que a través de, ya hay material específico para decirles esto. Creo que también la posición de los padres tiene que ser esta que tenemos nosotros en el grupo de investigación. O sea, no te estoy diciendo que lo hagas, no te estoy prohibiendo que lo hagas, porque si lo prohíbo, de todos modos, ya sabemos que los adolescentes, una de las características es que lo van a hacer. Y entonces vamos a ver cuáles serían las posibilidades de protección, cómo te doy a ti herramientas que te protejan de una situación de que en un momento determinado te vayan a exhibir, ¿sí? Y entonces vayan a querer causarte daño, te quieran extorsionar, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de y retomando más bien estas recomendaciones que se hacen a nivel institucional, ¿sí? Desde cubrir el rostro, desde estas que mencionábamos ya, ¿sí? Y bueno, sabemos que prohibir las cosas no nos sirven de nada. Entonces, vamos a educar primero a los padres para decir, esto está pasando con los jóvenes, entiéndanlo, no se lo reprochen también, porque también la primera reacción es que soy un mal padre y entonces por eso mis hijos están haciendo eso. No, no es así. Vamos a adquirir como más habilidades para hablar con estos adolescentes, con estos jóvenes y darles estas opciones, ¿no? Hasta ahí sería mi comentario, Luz. Muchas gracias, doctora. Les animamos a que nos digan sus comentarios, sus preguntas. Aún tenemos unos minutitos. Exacto. A lo mejor alguno de las personas, de los asistentes, nos pueden compartir, no su situación personal, esa no, pero sí algún caso que haya presenciado o vivido con alguno de sus amigos, sus familiares, etcétera, ¿no? Y a raíz de ese caso, a lo mejor podemos hacer otros comentarios. ¿Alguien se anima?
no nos van a hablar de su caso personal. Abigail, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, qué buena presentación, muchas felicidades. Segunda, bueno, sobre un caso, hace un año y medio, dos, una de mis compañeras pues sufrió, ¿cómo se podría explicar? Bueno, robaron sus fotos, ¿no? Por lo mismo de que las publicaciones y todo lo que mandaba, pues no estaba en una plataforma segura. Y de ahí pues le estaban extorsionando en pedirle dinero y tarjetas Amazon, varias cosas así, para que no las mandaran a diferentes plataformas. Aún así, la chava, me acuerdo que intentó recurrir a ayuda psicológica, se la dieron y también intentó ir al MP y todo eso, y pues sí le dijeron que eso no era, bueno, no era un caso que se pudiera seguir. Y pues no le dieron así como mucha importancia. Pero sí la chica tuvo que estar en el psicólogo como por un año y medio, creo. Y es por lo mismo, o sea, pudieron hackear sus cuentas y sacaron todas sus fotos. Ok, muchas gracias, Abby, por compartir esta experiencia. Sí, o sea, es una de las cosas que tenemos que estar conscientes cuando, si se acuerdan de los letreros que vimos ahí, decía, una vez que tú subes una foto a la red, ya no te pertenece y no sabes el uso que le van a dar. Entonces, por eso les comentaba, tenemos que concientizarnos de esta parte. Tenemos que concientizarnos de qué tanto queremos exponer nuestra parte privada y qué tanto no nos conviene hacer eso, ¿sí? Se supone ahora, Avi, te puedo comentar que en la mayoría de los ministerios públicos se está haciendo mucha difusión de esta ley Olimpia, porque generalmente cuando llegan las víctimas se revictimizan, porque dicen, bueno, ¿y por qué andabas mandando eso tú? ¿No? En lugar de ir a perseguir a quien está, al delincuente, al que está haciendo daño, se culpabiliza nuevamente a la víctima. Entonces, bueno, hay que hacer una capacitación muy específica de esta ley, que es muy buena, a todo este personal para que en un momento determinado pueda apoyar a las víctimas, ¿no? Y, bueno, no les cause doble daño psicológico, ¿sí? Isabel, ¿nos quieres hacer un comentario? Sí, doctora, quería compartirles un par de casos. Disculpen si hay como un poco de ruido. Por un lado, en algún momento yo trabajé en una escuela primaria, secundaria particular, y esto, a pesar de que es algo que se difunde mucho como departamento psicopedagógico, es algo que se da demasiado, o sea, es algo muy frecuente. Y creo que esa es la importancia en la que radica el difundir la información, que los chicos tengan la información de que independientemente de si es bueno o si es malo, fuera de todo juicio, es esencial que ellos se cuiden, ¿no? Que cuiden sus datos, que cuiden esto que ya usted mencionaba en cuanto a las medidas de prevención. No es que te incite a hacerlo, pero tienes que saber cuidarte y creo que esas herramientas son las que debemos enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes. Al final, independientemente de lo que nosotros digamos o queramos incluso, ellos lo van a hacer. Entonces, creo que esa es una parte fundamental, ¿no? O sea, los chicos lo hacen y mejor que lo hagan informados. Esa es la parte importante. Y por otro Exactamente. lado, perdón. Adelante. Doctora, antes de continuar, les recordamos que ya solo nos quedan 2 minutitos, ya el tiempo nos ganó, entonces les pedimos que sea con brevedad para que nos alcance el tiempo, por favor. Perfecto. Adelante, 2 Isabel. minutos. El otro caso es un poco en el otro sentido. En algún momento en consulta privada tuve un paciente, hombre, que justamente se veía acosado, pero por la otra parte, la chica, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante, incluso también era con sexting, pero la situación es que, o sea, no solamente es un lado de la moneda, y creo que eso es lo que quiero enfatizar con este caso específicamente. Todos estamos en vulnerabilidad a nivel redes sociales, a nivel cibernética. Entonces, por eso es tan importante que también ellos lo entiendan, ¿no? Y si bien sabemos que la ley Olimpia es mucho por esta parte hacia las mujeres, también ellos deben estar protegidos y creo que eso es lo que hace la equidad. Y ya, Exactamente. muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, efectivamente, este es un problema que atañe a hombres y mujeres, ¿sí?
Por la prevalencia, obviamente tenemos que tener más énfasis en el género femenino, pero también se da con los varones. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su ponencia. La verdad es que es un tema muy interesante en el cual pues tenemos que informarnos más porque a partir de la pandemia pues surge un poco la desinformación y las preocupaciones. Pues muchas gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental y los invitamos a seguirse conectando a las demás conferencias y talleres que tenemos a continuación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.